Imagina que te encuentras en un momento en que sobrevivir ya no depende de ti, sino de seres a quienes has otorgado la mayor de las confianzas, médicos y enfermeros. Imagínate estar enfermo, internado en un hospital, agonizando o sufriendo simplemente. Tu movilidad es limitada, tus capacidades también. Son otros los que te alimentan y posiblemente otros los que te cambian y te asean. Eres un ser completamente dependiente y confías plenamente en esas personas que consideras casi ángeles, el personal de salud. Sucede que, como hemos visto en este canal, esas personas son definitivamente humanas y tienen todos los vicios, las deficiencias y las bajezas de cualquier otro mortal. Cientos de miles de personas mueren en el mundo cada año debido a negligencias médicas. Pero lamentablemente, la negligencia y los fallos humanos no son lo único que debería preocuparte en tu estadía en un hospital. Ha habido asesinos seriales que se dedican, siendo doctores o enfermeros, a matar a los pacientes de los hospitales. Estas personas reciben, por parte de los criminólogos, el nombre de ángeles de la muerte. Algunos se convencen de que están haciendo un bien, ahorrándole el sufrimiento a los pacientes que llegan graves a los hospitales. Otros asesinan a personas que están en franca recuperación. Debido al entorno en que matan y a la naturaleza de sus víctimas, los ángeles de la muerte son increíblemente exitosos y generalmente el número de sus víctimas se miden en varias decenas, pasando incluso muchas veces al centenar. Y hubo uno entre ellos que rompió todas las marcas, superando con creces al colombiano Luis Alfredo Garavito, quien tuvo al menos 145 víctimas. Este sujeto se convirtió en el asesino en serie con el mayor número de víctimas comprobadas en la historia de Estados Unidos, habiendo matado a más de 400 personas, cosa que hizo durante un largo periodo de 16 años. Hablamos de Charles Cullen. Y si algo hiciera falta para convencerte del desprecio por la vida que sentía este monstruo, debes saber que era depresivo y que intentó quitarse la vida más de 20 veces, supuestamente. Cosa que no sirve de consuelo, sino que abre sospechas y le hace quedar más bien como un payaso cobarde. ¿Cómo alguien experto en los menesteres de la vida y la muerte, tanto por su profesión como por los infames asesinatos que cometía, no sabe cómo quitarse la vida propia de una buena vez? Charles Cullen era educado, diligente, bien parecido, y por tanto no le fue nada difícil conseguir empleo cuando se graduó de la escuela de enfermería. Todos creyeron que era una persona tremendamente sensible ante el sufrimiento ajeno, pues se deprimía y hasta sollozaba al ver a los pacientes agonizar o sufrir. Entre los años 1988 y 2003, este tierno enfermero de aspecto dócil y frágil, ante la vista de sus compañeros y el nulo control de las autoridades, aplicó a centenares de pacientes dosis letales de diversas sustancias, acabando con sus vidas.
en muchos casos, a pacientes que estaban en plena recuperación a punto de obtener su alta médica. Cullen pasaba de hospital en hospital a medida que veía que ciertas sospechas aparecían. A efectos de evitar cualquier investigación profunda sobre sus actividades, trabajó en 9 centros de salud diferentes sin que en ninguna de las 9 ocasiones en que ocurrió verificaran sus antecedentes. Allí donde trabajaba Cullen, los pacientes morían. Pero, ¿cómo sospechar? En los hospitales, los pacientes mueren. Y Cullen era un experto en todo tipo de drogas y sustancias y sabía en cada caso qué inyectar para que las muertes pasaran desapercibidas. En algunos casos, por ejemplo, les inyectaba sobredosis de insulina. La insulina en exceso provoca una muerte horrible, similar a un coma diabético, pero es imposible de detectar, ya que la insulina es una sustancia natural que produce el cuerpo humano. Y Cullen lo sabía. En otras ocasiones hacía todo lo contrario. En lugar de administrar sustancias a un paciente en particular, les privaba de la medicación y reemplazaba la misma por un placebo. Esto provocaba la muerte de los pacientes de forma natural, aunque obviamente el responsable de dichas muertes era Cullen. Año tras año, sus víctimas se fueron acumulando y Cullen llevaba un registro con el nombre de ellas y las fechas en que habían muerto. Era una especie de colección personal. Él coleccionaba muertes en su haber, dispuesto a lograr el más terrible y abominable de los marcadores. Esto no evitaba que, supuestamente, pasara por periodos de depresión en los cuales intentaba quitarse la vida, pero tanta efectividad con el prójimo y tantos gazapos para terminar con la suya lo hacen quedar más bien como un pobre estúpido maligno que intentaba darse a sí mismo lástima. Su primera víctima registrada, el primer nombre en aquella lista de la muerte que guardaba celosamente y que engrosaba cada día con nuevos pacientes, fue un juez de 72 años llamado John Yengo, a quien administró una dosis letal de pentotal sódico un 11 de junio de 1988. El primero de lo que pasaría a ser una lista de 400 nombres. Charles Cullen ya había liquidado a una docena de personas para enero de 1992 y en ese momento algunos comenzaron a sospechar de él en el Centro Médico de San Barnabás. Ante esto, simplemente dejó de trabajar allí y se mudó, llevando su estela de muerte a un nuevo hospital y dejando las investigaciones, que ya de por sí eran perezosas, en la nada misma. Poco después consiguió empleo en el Hospital Warren, en Nueva Jersey. Y por supuesto, las nuevas víctimas no tardarían en aparecer. Comenzó con mujeres ancianas, matando a una sucesión de 3 en menos de un mes. Una de estas ancianas era una paciente oncológica de más de 90 años, quien agonizante le contó a su hija y su nieta que había visto a un enfermero misterioso inyectarle una sustancia desconocida mientras ella estaba sedada y semi-inconsciente. Pero su familia no le creyó. Pensaron que la pobre abuela deliraba en sus últimos momentos y atribuyeron su comentario a achaques de la vejez. Imagínate vivir 90 años para irse así, de esa manera. Poco después de esta confesión, la señora murió de manera horrible. En el Hospital Warren, debido al elevado número de muertes de pacientes, se llevó a cabo una investigación un poco más concienzuda que en el hospital donde Cullen había estado anteriormente, la cual incluyó someter a todo el personal del hospital, incluido Cullen,
a un detector de mentiras para ser interrogados respecto a las muertes más sospechosas. Para hacernos una idea de la habilidad de Cullen, debemos mencionar que pasó todas las pruebas del polígrafo sin ninguna clase de problema. Lo peor es que él no era un monstruo solamente en horas de trabajo. Siendo casado, era extremadamente violento con su mujer. Maltrataba y torturaba animales del barrio y en una ocasión intentó envenenar a su propio cuñado, metiendo un solvente de pinturas en su bebida. Todo esto fue denunciado, pero por inoperancia policial quedó en la nada mientras él siguió tan campante con sus asesinatos dentro y fuera del hospital. Su mujer terminó abandonándolo, pidiendo el divorcio, afirmando que era una auténtica bestia sin sentimientos. Asesino en serie, mentiroso, envenenador, golpeador intrafamiliar y torturador de animales. Si algo le faltaba a Cullen para completar su prontuario, posiblemente lo terminó de llenar cuando luego del divorcio en el año 1993 se recibió de acosador, pues comenzó a merodear a una compañera de trabajo. Una noche entró en la casa de ella, quien vivía con su hijo, mientras ambos dormían. Los observó largo rato, inmóvil. La compañera de trabajo de Cullen no podía dar crédito a lo que veía. El acosador, quien la llamaba constantemente y la acosaba en el trabajo, estaba ahora en los videos de la cámara de seguridad, parado como un espectro al lado de su cama y la de su hijo, contemplándolos en silencio. La mujer lo denunció y Charles Cullen no tuvo más remedio que reconocer todo, por lo cual fue arrestado. Por esto lo sentenciaron a 1 año de cárcel, pero la pena no fue de cumplimiento efectivo. Cullen se vio beneficiado de la libertad bajo palabra. Como ves, no solo pasa en el tercer mundo. Una vez más, las autoridades de Estados Unidos, por inoperancia y por negligencia, permitían que Cullen se saliera con la suya. Debido a estos hechos fue que tuvo que abandonar su puesto en el Hospital Warren, pero como de costumbre, pronto consiguió, sin ningún problema, trabajo en otro hospital, el Hunterdon Medical Center, también en Nueva Jersey, en nada menos que el área de terapia intensiva y unidad coronaria. Ahí se sintió como pez en el agua. Cullen terminó con la vida de al menos 5 pacientes con un nuevo método que había descubierto, suministrándoles dosis letales de digoxina, un medicamento para la insuficiencia cardíaca. Volvió a cambiar de hospital y en 1997 trabajó algunos meses en el Morristown Memorial Hospital, pero esta vez su suerte fue diferente. Fue despedido por mal comportamiento y mal desempeño. El alcoholismo que padecía Cullen hacía estragos en su vida cotidiana y llegaba frecuentemente tarde y ebrio al trabajo. Tras esto, él se descompensó. Los vecinos lo denunciaron varias veces por andar deambulando por el vecindario a medio vestir, persiguiendo gatos para torturar y vociferando incoherencias. Por ello, fue ingresado en un centro de salud mental que, para más INRI, era en el Hospital Warren, donde él había trabajado previamente. Lo creas o no, al año siguiente Cullen consiguió empleo nuevamente como enfermero, esta vez en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty, en Allentown, Pensilvania. Y ¿adivina qué? Precisamente su tarea era cuidar de pacientes críticos que estaban con respiración asistida.
Cullen se hizo un macabro festín allí y asesinó a incontables pacientes, los cuales pasaban desapercibidos por tratarse de gente que ya de por sí estaban graves y cuyas vidas corrían riesgo. Las sospechas volverían a aparecer, por lo que Cullen volvió a cambiar de hospital. Esta vez fue contratado por el Hospital Easton, en Pensilvania, donde siguió matando a diversos pacientes, inyectándoles drogas en sus bolsas de suero fisiológico. El ciclo se repetía. La autopsia de varios pacientes muertos bajo el cuidado de Cullen arrojaban niveles altísimos de digoxina en sangre. Sin embargo, como solía ser, se fue del hospital antes que las papas comenzaran a quemar. Conseguir empleo como enfermero no era difícil para Cullen, ya que había escasez de los mismos en todo Estados Unidos y nadie verificaba muy bien los antecedentes al contratarlos. Puedes imaginarlo, los hospitales, esos centros a los que le pagas para que te cuiden en el peor de los momentos, contrataron una y otra vez a un enfermo mental con diversos antecedentes y ya sospechado de asesinar pacientes sin ningún reparo. Por ello, el Hospital Lake Valley y el Hospital San Lucas fueron algunos otros donde Cullen también trabajó y mató. Prepárate para escuchar lo más aborrecible de esta historia. En junio de 2002, Cullen fue descubierto matando a un paciente por las autoridades del hospital donde trabajaba. Él, impasible, los presionó con el sindicato y, para evitarse los problemas y la mala prensa, el hospital llegó a un acuerdo con el asesino. Él renunciaba, pero ellos lo recomendarían para otro sitio. Algo de no creer que revuelve el estómago y nos llena de indignación. A finales de 2002 comenzó, gracias a esta recomendación, a trabajar en cuidados intensivos en el Centro Médico Somerset. Ahí, el número de muertes por sobredosis de diversas sustancias fue tan grande que el sistema de salud puso bajo investigación al hospital. Pero, ¿adivina qué? Las autoridades del Centro Médico Somerset optaron por hacer la vista gorda, nuevamente, para evitar la mala prensa. La cosa no terminó ahí. En el centro Somerset investigaron a Cullen y vieron que tenía un dudoso pasado, sospechado de ocasionar la muerte de innumerables pacientes. ¿Crees que ellos, al ver esto, dieron aviso a las autoridades? Para nada. Simplemente buscaron la forma de quitarse el problema de encima. Lo despidieron por un tecnicismo, dejando que el asesino se convierta en el problema de alguien más, sin el menor escrúpulo. En este punto, dos detectives, Dan Baldwin y Timothy Brown, ya estaban sobre los pasos de este degenerado. Solo que el sistema obraba a favor de Cullen, borrando sus rastros y eliminando las pruebas para cubrirse a ellos mismos. Por ello, los detectives decidieron pedirle ayuda a una compañera y amiga de trabajo de Charles Cullen, Amy Logren. Los detectives le mostraron una hoja impresa con la lista de drogas que había solicitado y retirado. La enfermera también le tendió una trampa a Cullen con la ayuda de los detectives y pudo averiguar toda la logística detrás de sus asesinatos y documentarla. Todo quedó registrado gracias a Amy, quien, como toque final, debía grabar la confesión de Cullen. Fue preparada por la policía con un grabador pegado al cuerpo. Allí, en un restaurante, le dijo a Cullen en su cara: «Yo sé que eres culpable, sé que lo hiciste, y todavía estoy aquí. Te llevo yo a la policía». El 14 de diciembre de 2003, Charles Cullen fue detenido y acusado. En un interrogatorio que duró 7 horas, admitió su culpa.
Cullen aceptó cooperar a cambio de evitar la pena de muerte. Y poco a poco, la terrible saga de 16 años de duración salió a la luz para completo horror del público, quienes se indignaron especialmente por la complicidad tácita de las autoridades hospitalarias. El 2 de marzo de 2006, Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Publicó la prensa: luego de este caso, las autoridades de salud de 37 estados de los Estados Unidos adoptaron nuevas legislaciones para intentar mejorar el control sobre los trabajadores de la salud. En 2004, se incrementó la responsabilidad de los hospitales. En cuanto a Cullen, fue citado diciendo: de no haber sido encarcelado yo nunca me hubiera detenido. Fue un asesino que no solo rompió un récord, no solo su accionar cambió las leyes de su propio país, sino que básicamente tuvo cómplices en cada hospital donde trabajó. Cuesta pensar que hospitales así hay en cada ciudad del mundo donde tú o tus seres queridos algún día podrían caer. Amy fue la heroína de esta historia. Lamentablemente, las enfermeras, que algunas veces tienen una mala reputación y bien merecida, no son como ella. Crucemos los dedos para que nos encontremos a más enfermeras como Amy y menos como muchas del resto. Si el video te gustó, agradecería mucho que le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Me gustaría saber si has tenido experiencias extrañas en hospitales, para que la gente cobre una idea de qué tan inmenso es el problema de la negligencia hospitalaria. Si eres una persona que trabaja en un hospital, que sepas que la preocupación no es que seas como Charles Cullen. La preocupación es que seas como sus negligentes cómplices. Si tanto te cuesta hacerte una idea, imagínate solamente que la víctima eres tú o un familiar tuyo. Te ha hablado Dross y a la mayoría le deseo buenas noches.